Desde fuera, el mar parece indomable. Las olas chocan entre sí, mientras que el viento empuja sin descanso. Pero si observas detenidamente el barco, algo no cuadra. Este parece no moverse, y sorprendentemente, es algo que no esperarías en medio de todo ese desorden. Entonces, ¿qué es lo que mantiene al barco tan estable cuando el mar hace todo lo contrario? Justo de eso vamos a hablar hoy, de las aletas estabilizadoras. Para entender el problema, primero tenemos que ponerle nombre al enemigo más fastidioso cuando se está en alta mar: el rolido. Es el movimiento que puede transformar un viaje en barco en una batalla constante contra el mareo, llegando a afectar directamente el bienestar de los pasajeros a bordo y, en muchos casos, también su productividad. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo le ganas al mar si el mar siempre parece tener más fuerza? Bueno, sorprendentemente esa pregunta no es nueva. De hecho, ya se había planteado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Para ese momento, la ingeniería naval ya venía obsesionada con lo mismo. En tiempos de guerra, un barco que se balancea no puede apuntar bien. Pero además, había otra razón igual de poderosa, aunque mucho más cotidiana: la vida a bordo. Cuando los barcos dejaron de ser solo barcos y se transformaron en transporte comercial, con cientos de pasajeros viajando en ellos, el confort dejó de ser un lujo y pasó a ser una necesidad. Ya no bastaba con llegar, había que llegar bien. Es por eso que en un inicio, la solución parecía brillante: el giroscopio. Básicamente, un giroscopio es un enorme volante de inercia que gira a gran velocidad dentro del barco, y su lógica es bastante simple. Es como cuando haces girar un trompo. Intentas inclinarlo y el trompo se resiste, intentando volver a ponerse derecho. Y es precisamente esa resistencia natural al cambio de posición la que se aprovecha para generar una fuerza que ayuda a contrarrestar el rólido. En teoría, todo era perfecto. Habían descubierto la forma de pelearle al balanceo desde el interior del barco, pero en la práctica apareció el problema. Los giroscopios solo funcionaban bien en ciertos escenarios, y no eran capaces de reaccionar con la rapidez que exige el mar real. Mientras tanto, los barcos crecían, las rutas se volvían más duras y los pasajeros exigían cada vez más estabilidad, especialmente en los barcos comerciales. Y fue ahí cuando los ingenieros entendieron algo clave: el rolido no es solo un movimiento del barco, es una pelea de fuerzas. Y si intentas corregirlo únicamente desde dentro, siempre vas a estar un paso atrás. Por eso se necesitaba una respuesta que naciera donde empieza el problema, es decir, en el agua. Y ahí surgió la pregunta que lo cambió todo: ¿y si en lugar de resistir al mar, trabajamos con él para generar una fuerza opuesta al balanceo? Esa idea hizo que la estrategia cambiara por completo, porque la respuesta no estaba dentro del barco, sino fuera, y debía tener forma de alas, además de ser retráctiles para aparecer solo cuando hicieran falta, y desaparecer cuando estorbaran. Quiero que pienses en estas aletas como las alas de un avión, solo que van debajo del agua. Son superficies que emergen desde los costados del barco y aprovechan el flujo que ya está pasando a su alrededor para generar una fuerza en sentido contrario al balanceo, usando la propia energía del mar. Y hay otro detalle que las hace especialmente inteligentes: no están siempre afuera. Como te dije antes, cuando las condiciones están tranquilas y no hacen falta, se retraen hacia el interior del casco mediante un sistema hidráulico. Y por cierto, cuando se retraen, el alojamiento donde se guardan está diseñado con una hendidura que deja el casco lo más limpio posible, porque lo último que queremos es que esa zona, al cerrarse, genere resistencia al avance y, en consecuencia, termine aumentando el consumo de combustible. Las olas van a pasar, sí o sí, pero lo que sí se puede controlar es la inclinación del barco, es decir, el rolido. Y es ahí donde la aleta cumple su función a la perfección. Mientras el mar intenta empujar al barco, la aleta hace exactamente lo contrario. Genera una fuerza en el instante preciso para regresarlo a su posición vertical. Ese empujón del que te hablé antes, el que endereza el barco o lo devuelve a su vertical, tiene un nombre, y se conoce como par de adrizamiento. Y aquí hay una idea clave que necesitas entender para poder comprender todo lo que sigue. No es lo mismo empujar algo desde el centro que empujarlo desde la orilla. Por ejemplo, si intentas empujar una puerta desde la bisagra, te va a costar muchísimo más que si la empujas desde el extremo, justo donde está la chapa o como le llamen en tu país. Pues eso mismo pasa en un barco. La aleta genera fuerza en el agua, pero lo hace muy lejos del centro del buque, justo en el costado, y eso le da mucha más capacidad para enderezarlo.
Por esa razón se colocan cerca del pantoque, que es esa zona donde el fondo del barco empieza a doblarse y a convertirse en costado. Así, la fuerza actúa lo más lejos posible del centro del barco, y el efecto de enderezamiento es mucho más eficiente. Dicho todo esto, seguro te estarás preguntando, bueno, pero ¿quién decide cuándo salen las aletas, cuándo se retraen y cuánto deben moverse en cada momento? Y de hecho, es una muy buena pregunta. Lo más interesante es que no hay nadie activándolas o desactivándolas de forma manual. Todo el sistema trabaja de manera automática. Se activa o se retrae según lo meriten las condiciones del entorno. Para tomar esa decisión, el sistema tiene en cuenta variables como la altura de la ola, el viento, el rumbo y la velocidad del barco. Y así como has visto a lo largo del video, estas aletas no son un lujo, son una necesidad. Primero, por el confort de los pasajeros y de la tripulación. Segundo, porque un balanceo constante puede terminar dañando equipos a bordo. Y tercero, y no menos importante, porque cuando el barco deja de pelear contra su propio movimiento, es capaz de mantener mejor su velocidad incluso con mal tiempo, lo que al final se traduce en un uso mucho más inteligente del combustible. Así que la próxima vez que te pregunten, o que tú mismo te preguntes, ¿por qué un barco parece estar tranquilo a pesar de que el mar está bastante ajetreado? Acuérdate de esto. Allá abajo está ocurriendo un duelo silencioso entre el oleaje y la ingeniería. Y ahora que ya sabes de la existencia de estas alas bajo el agua, cuéntanos qué te pareció. Y por supuesto, no olvides dejar tu like, que nos ayuda muchísimo a seguir creando videos como este.